Pues vamos a empezar con la endodoncia. En sus clases de radiología, ¿vieron algo de tomografía axial computarizada? Como tal, ya no nos dio tiempo, pero algunos tomamos temas selectos y ahí nos dijeron un poco de tomografía. Ok, gracias. Bueno, entonces, como sabemos, tenemos un auxiliar de diagnóstico y un auxiliar en el tratamiento de conductos, que son las radiografías. En endodoncia son muy importantes las radiografías. ¿Por qué son importantes las radiografías? Pues porque es una área, endodoncia, a diferencia de operatoria o perio o prótesis restauradora, pues sabemos que gran parte del tratamiento que nosotros realizamos no lo vemos porque estamos trabajando dentro del diente. Entonces es muy importante las radiografías. Por lo tanto, las radiografías tienen que estar con una buena imagen, si no, no nos sirve de nada. Ya ustedes fueron experimentando cómo es la toma de una radiografía en un diente extraído y el proceso de su revelado y fijado. Y ya vieron que no es del todo fácil, que sí se necesita de práctica y de ir generando destreza para que salgan imágenes nítidas y que nos sirvan en el tratamiento. Entonces, tenemos la tenemos, por un lado, las radiografías de manera convencional, que es la que ustedes han estado trabajando en las prácticas. Y por el otro lado, tenemos ya la ventaja de el radiovisiógrafo. ¿Alguien de ustedes ha utilizado radiovisiógrafo? No. Ok, ¿nos podrías comentar qué diferencia hay entre una radiografía convencional y el utilizar un radiovisiógrafo? Bueno, para empezar, y yo creo que es la diferencia más notable, es que no hay proceso de revelado de la película. De hecho, ni siquiera hay como película radiográfica, sino que es ese aparatito que está en la pantalla. Y el radiovisiógrafo como tal es como como si fuera una cámara fotográfica, o bueno, al menos con el que yo he trabajado es así. Y pues se conecta vía USB y se toma la radiografía. Estuviéramos tomando con el aparato de radiografías normal, solo que este pues es como si estuviéramos agarrando una cámara. Ok. Ahorita, muchas gracias. Ahorita te doy la para que nos comentes, Moreno Becerril. Nada más voy a contar una cosa. Eso de la cámara, eh, posiblemente tú estuviste utilizando un radiodifusor más un aparato de rayos X portátil también, que es como una cámara, como tú dices, ¿sí? Entonces, bueno, ya estamos viendo ahí dos diferencias. Uno, el rayos X portátil
que es como una cámara medio grande, y por el otro lado el radiovisiógrafo, que como bien lo comentaste, bueno, hay varias diferencias. Una de estas diferencias es que no hay proceso de revelado, no se necesita comprar líquidos y todo eso porque todo va directamente a la computadora. Adelante, no sé quién levantó la mano. Yo, también es más, bueno, tiene la más fácil guardar las radiografías en el archivo del paciente, o sea, nada más se toman y automáticamente se guardan ya como en una serie completa, ¿no? Exactamente, se están ya, va digitalizado, entonces el almacenamiento, pues es un arma de doble filo. Si bien no se distorsiona, acuérdense que una radiografía convencional, si uno no las fija bien y no las enjuaga después bien y se secan bien, se empiezan a oscurecer o a generar un deterioro. Por ese lado, en las convencionales es así. Por el otro lado, en las digitales, pues no pasa eso, pero lo que sí puede pasar es que si la computadora se descompone o se pierde esa información, pues se pierde, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo. Actualmente, la norma oficial mexicana de historias clínicas y la 03 y la 004, donde nos dicen cómo debe ser todos los instrumentos y todas las regulaciones y lineamientos para la historia clínica, médica y odontológica y eso, ahorita no está muy claro si es ya legal por fines legales tener solamente radiografías digitales, dado que, como ustedes bien saben, si nosotros tenemos una radiografía digital, es una ventaja que se puede modificar, editar para mejorar la calidad de la imagen, se puede realizar mediciones en la computadora con los programas, pero además se puede generar un tipo de edición y cambiar la imagen. Entonces, por eso legalmente ahorita está en un debate, porque sabemos que en la convencional no se puede, se toma la radiografía y esa radiografía no se puede distorsionar. Entonces es pros y contras, ¿no? Sobre todo con legal. Pero, como les digo, el radiovisión tiene sus ventajas y yo creo que una de las, para mí, grandes ventajas que tiene el radiovisiógrafo es que nos ahorramos los líquidos y con eso pues también contribuimos a no generar mayor contaminación química, porque saben que ustedes los líquidos reveladores son químicos. Entonces, bueno, por ese lado generamos un ahorro en ese ámbito y también que es mucho más rápido la obtención de la imagen en radiovisiógrafo. Se toma la radiografía y en menos de 2 segundos ya está en nuestra pantalla. Entonces, si nos llegáramos a equivocar, entonces se puede repetir de una manera mucho más práctica y más rápida la radiografía. También, otra ventaja de la cantidad de exposición al rayos X es menor que la convencional. Entonces, por ese lado también es una ventaja. Algo que todavía no está, bueno, han querido mejorar, pero todavía no es del todo cómodo, es la plaquita del radiovisiógrafo, la que ustedes ven en el lado derecho. De acá. Siendo rígidas, les digo, en algunas marcas ya son un poco más
blandas, pero siguen siendo un poco más incómodas que las convencionales, ¿sí? Las convencionales son más delgaditas y, y si lastiman las convencionales, imagínense estas que son más rígidas y un poco más gruesas. Entonces, tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que sí, a mi gusto, el radiosaurio es una buena inversión y creo que es un buen aliciente para mejorar nuestra práctica cotidiana. Sin embargo, la convencional sigue siendo extraordinario, ¿no? Entonces, por ese lado no menosprecio y no digo que está mal generar radiografía de manera convencional. Al contrario, sigue siendo una muy buena opción, ¿no? ¿Dudas, preguntas que tengan? Ah, Vamos a pasar entonces a la siguiente. No me voy a centrar mucho, obviamente, en radiografías convencionales, radiógrafo, ni en técnicas, que ustedes eso ya lo vieron en radiología. Hay dos maneras de tomar una radiografía. Alguien que me quiera decir las dos técnicas para tomar una radiografía. Pues está la técnica bisectriz y la de Ajá, planos paralelos. es correcto. ¿Qué diferencia hay entre la bisectriz y la de planos paralelos? Si me recuerdo, en la de planos paralelos se va a ocupar el XCP, que pues nos da como todo en cómo poner el cono, dependiendo de lo que vayamos a tomar. Y en la técnica de bisectriz es con el snap y debemos de saber las angulaciones que se requieren. Es correcto. Realmente es eso. Muy bien. Entonces, nos en endodoncia, la clínica de endodoncia, nosotros vamos a utilizar y les vamos a pedir que se tome con planos paralelos, porque con los planos paralelos tenemos la certeza de que no va a haber torsión de nuestra radiografía. Esto es, la radiografía no va a estar enlongada o esforzada, ya que en los planos paralelos sabemos, pues si la tomamos de la manera adecuada, con el XCP o el EndoRay, que es igual, son planos paralelos, no hay manera de que se distorsione la radiografía. Y acuérdense que en endodoncia es muy importante la radiografía, ya que obtenemos la longitud aparente mediante la radiografía inicial. Y si se elonga o se escorza esa radiografía, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que pase? Nuestra longitud va a variar. Entonces, podemos sobrepasar nuestra lima más allá del conducto o quedar muy cortos. Entonces, es muy importante generar una estandarización y una buena técnica en el dolor. Por lo que se estipula que la tomemos con planos paralelos, ya sea XCP, y cuando tengamos ya el paciente con el dique y la grapa, pues se utiliza el EndoRay. Bien, vamos a... me centré en esta plática más a la tomografía. La tomografía ha venido a ser muy importante en la práctica odontológica y específicamente en la práctica endodóncica. Entonces me gustaría ¿quién me puede ayudar a leer el primer párrafo, por favor? Adelante, jurado. La tomografía computarizada fue introducida por Godfrey Hulse en la década de los 70. El término tomografía hace referencia al corte de imagen.
técnica según la cual se capturan cortes finos de la región anatómica de interés y se sintetizan manualmente o con el empleo de un algoritmo. Ok, entonces la tomografía empezó en los 70s y no sé si alguno de ustedes ha tenido la necesidad o algún pariente eh, a hacerse una tomografía médica de tórax en hospitales, ¿no? Que es, se coloca en una cama y en un túnel, ¿no? Entonces, todo viene, esa es una tomografía, pero vamos a ver que las tomografías que a nosotros nos interesan en odontología es un poco diferente, ¿sí? ¿Quién puede leer el otro párrafo, por favor? Adelante, Marisa Cruz. Tomografía volumétrica de haz cónico computarizada, TBCT, introdujo una modalidad de estudio de imágenes más rápida, con dosis más bajas, costo accesible y alto contraste, capaz de capturar información en 3 dimensiones con un campo de visión limitado. Ok, entonces ustedes seguramente más adelante o ya se toparon con al leer libros de texto de endodoncia o de cualquier área de odontología, vistas indexadas de journals, papers, el CBCT. El CBCT son las iniciales de esto, de la tomografía volumétrica de haz cónico computarizado, obviamente en inglés. Entonces ustedes van a estar escuchando mucho el CBCT, que es básicamente la tomografía que nosotros utilizamos en odontología, ¿ok? Más o menos los son como los que vemos en la imagen. El paciente no tiene que estar acostado, es un aparato similar más o menos a el aparato con el que se toman las panorámicas, solamente que en este aparato va a girar el haz de rayos X, como se muestra aquí en esta imagen. Vemos ejemplos en la de un tomografía en abanico, que generalmente son tomografías médicas, y por el otro lado la tomografía que se utiliza en odontología, que es de haz cónico. ¿De dónde viene este nombre de haz cónico? Pues de eso, de la fuente de rayos X, que si ven es en forma de cono, ¿ok? Entonces es mucho más localizada, mucho más centrada. En la tomografía que nosotros vamos a estar utilizando. Muy bien, ¿quién me quiere leer esta información, por favor? Ante Gaitán y después Casara en la siguiente oportunidad. Ajá. El examen radiográfico es un esencial del diagnóstico endodóntico general y del proceso de planificación del tratamiento. Durante décadas, las imágenes periapicales y panorámicas han proporcionado esta información radiológica. Aunque estas modalidades de imágenes proporcionan información valiosa, están limitadas por su naturaleza bidimensional inherente. Las superposiciones de estructuras adyacentes pueden potencialmente enmascarar variaciones anatómicas o lesiones patológicas. La introducción del CBCT en odontología nos proporcionó una herramienta de diagnóstico que supera esta limitación básica de las técnicas radiográficas convencionales. Muy bien, entonces, en conclusión, esta información que nos dice que si bien la información que nosotros obtenemos con las radiografías dentoalveolares convencionales son muy útiles, hay casos clínicos, hay ocasiones donde necesitamos mayor información. Estas radiografías son bidimensionales. Entonces, ahorita vamos a ver, y seguramente algunos de ustedes ya han logrado ver imágenes o contenido de tomografías, que vamos a ver completamente en varios cortes un diente. Entonces esto nos va a abrir
la visión sobre el caso clínico. ¿No? Muy valiosa. Y ahorita en la siguiente diapositiva vamos a hablar más de esto, de la información que nos da el CBCT. Casará, si me ayudas, por favor. Las imágenes CT-CT tienen varias aplicaciones en el diagnóstico dento-maxilofacial, incluido el diagnóstico endodóntico y la planificación del tratamiento. La planificación del tratamiento con implantes, la planificación del tratamiento quirúrgico y de ortodoncia, la evaluación de los senos paranasales, las articulaciones temporomandibulares, la patología intraósea, los dientes impactados, etc. Muy bien, entonces aquí vemos que estas imágenes, las imágenes que nos otorga el CBCT, nosotros vamos a poder utilizar en cualquier área de la odontología, no nada más en endodoncia. Obviamente en implantología se utiliza para poder planificar qué tipo de implantes, si se necesita, hay guías que se hacen para colocar los implantes, guías quirúrgicas, ¿sí? Para un diagnóstico patológico, ortodoncia. Entonces nos abre un mundo de imágenes para poder visualizar un caso en específico. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos en la imagen A, es como se ve una radiografía dentoalveolar, ¿sí? Y podemos nosotros visualizar, ¿usted qué diagnóstico tiene el central, que no tiene endodoncia? ¿Qué diagnóstico es? ¿Dan? ¿Sería una resorción interna, doctor? Es una resorción interna, correcto. Entonces pensaríamos que cabe en la famosa pulpitis irreversible asintomática, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, justamente es una resorción interna, todo parece. Pero miren, si nosotros generamos una CBCT, toda la información tenemos. En el B tenemos una imagen tridimensional. En el C tenemos esta imagen en una vista mesiodistal, donde nos otorga esta imagen. La C es muy valiosa porque esta imagen no la vamos a ver nunca en una radiografía dentoalveolar. Y B, E y F es verlo de apical hacia coronal. Entonces, aquí vemos los diferentes cortes que tiene una tomografía, ¿sí? En esencia son 3 cortes más una visualización en 3D. El primer corte, como lo ven ahí, es el coronal, que si ustedes logran visualizar, es un corte que va de frente hacia atrás, ¿ok? Y ahí podemos ver los senos nasales, los senos maxilares. Tenemos otro corte acá, tenemos este corte que es el corte sagital. El corte sagital, ustedes pueden visualizar que es de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿sí? Y después tenemos el corte axial, que el corte axial es de arriba hacia abajo. Y por último el 3D. Entonces esta información es muy valiosa para nosotros porque nos da todos los cortes necesarios para visualizar esta tomografía, por ejemplo, el de todo el macizo facial, de toda la parte maxilar y mandibular.
Muy bien. Entonces, ya estamos viendo qué es el CBCT, sus ventajas, ¿sí? Y vamos a ver algunos términos muy sencillos. Uno es el FOV, que es el campo de visión, así ustedes lo van a poder encontrar como campo de visión, o FOV, que es Field of View en inglés. Básicamente es la tomografía que va a abarcar. Generalmente los centros radiológicos, tanto particulares como en la UNAM, no sé si sepan, pero en la facultad o en el posgrado tenemos un aparato de tomografía. Si nosotros queremos generar una nota para que el paciente vaya a tomarse una tomografía a cualquier centro radiológico, pues van a aparecer estas especificaciones. Por eso es importante que ustedes las sepan manejar. Entonces, el FOV es si nosotros queremos la tomografía de todo el macizo facial, así viene, completa, que sería como la vimos en esta imagen. Esa es una tomografía completa de todo el macizo facial. En algunos órdenes de radiografía viene, si queremos, nada más la parte maxilar o la parte mandibular. Y hay algunos centros radiológicos que tienen la opción del campo de visión reducido, el 5x5. El 5x5, como lo ven, es el campo visual más chico que hay para un estudio tomográfico, y generalmente ese estudio se realiza cuando nada más queremos ver uno o dos dientes, ¿sí? Generalmente en endodoncia lo pedimos cuando no necesitamos otros datos nada más del diente en particular. ¿Qué diferencia hay en pedir un FOV amplio o un FOV 5x5? Pues que en el FOV amplio vamos a tener mayor información. Si nosotros le pedimos al paciente una tomografía completa, nos va a servir a nosotros en endodoncia para el caso en particular, pero también le va a servir como un estudio radiográfico completo de la boca, y hasta para si tuviera problemas en senos maxilares, etc. ¿Sí? Entonces nos da mayor información, sí. Tiene varias indicaciones. Y si pedimos el FOV reducido, el 5x5, ¿qué nos va a generar? Pues ciertamente va a haber menor exposición radiológica, y va a generar menor distorsión de la imagen. Va a ser una imagen un poco más nítida por ser un FOV y un campo de visión mucho más chico. ¿Sí está claro lo que significa el FOV y el campo de visión? Okay. ¿Qué tanto estos estudios tomográficos radian al paciente? Esta tablita se me hace muy práctica, y más la del lado derecho, donde nos dice la radiación que se genera con diferentes estudios, una radiación de un día normal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le mandamos al paciente una panorámica, pues es la radiación que el paciente va a sufrir por ese estudio de panorámica, estudio de ortopantomografía, sería equivalente a 2 días de radiación solar. ¿Sí me van siguiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Hacemos una serie completa dentro alveolar, son 11 días. ¿Sí? Si nosotros hacemos una CBCT pequeña, small, son 6 días. Entonces son hasta menos radiación que una serie dentro alveolar. ¿Sí? Y la CBCT más grande, completa, serían 14.
¿sí? 14 días. Y si ven la comparación de una tomografía médica de abdomen, pues cuando se necesita una tomografía de tórax o de abdomen, es equivalente a 706 días. ¿Sí? Entonces hay una gran diferencia, por eso una de las ventajas del CBCT, la diferencia de la tomografía médica, es que es ascónico y es mucho más localizado la zona radiada, y esto nos va a disminuir la cantidad de radiación, ¿correcto? Otro dato importante es el voxel. ¿Alguien me ayuda leyendo, por favor? Adelante, Córdoba. Los voxeles son elementos cuboidales que conforman un volumen 3D, a diferencia de los píxeles, que son 2D. Con el uso de voxeles, los datos se adquieren y se representan en 3 dimensiones. Es correcto. Entonces, básicamente, el voxel es volumetrical. Eso es la palabra voxel. Y es, como su compañera leyó, el voxel es un píxel, pero en tercera dimensión. Ustedes saben en qué aspecto nosotros vamos a estar manejando los famosos píxeles. ¿Que me diga? ¿Han oído lo de los píxeles? En imágenes que están nada más en 2 dimensiones. Exactamente, pero cuando te dicen número de píxeles o la calidad de píxeles, ¿no? En las fotografías, ¿no? Calidad de imagen, ¿no? De fotografías. Sí. Es lo mismo, pero en voxel, y las tomografías van a estar medidas en voxel, ¿sí? Porque son en tercera dimensión. Y esto es importante saberlo, porque según el tamaño de voxel será la imagen, la calidad de imagen, como vemos en esta diapositiva. En la imagen de D vemos el diente con 300 unidades. Vemos que la imagen pues ahora sí que está muy distorsionada, no se ve con claridad. Conforme el voxel va siendo más pequeño, va siendo mucho más nítida la imagen. Entonces, un tamaño de voxel más pequeño nos va a generar una imagen mucho más nítida, ¿sí? Pero también, entre más pequeño el voxel, pues el peso de la imagen va a ser mucho mayor, entonces va a ser difícil poderla manejar digitalmente hablando, ¿no? Entonces va a ser más pesada, obviamente, la imagen A que la B. Pero es importante que ustedes sepan a qué nos referimos con los voxel y la importancia de que entre menor sea el tamaño del voxel, la imagen será mucho más nítida. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctor. Okay. Muy bien, vamos ahora a hablar de DICOM. ¿Alguien que me ayude, por favor? Belis Campos, por favor. Sí. DICOM. Digital Imaging and Communication in Medicine. Imágenes digitales y comunicaciones en medicina es un conjunto de normas internacionales establecido en 1985 por el American College of Radiology y la National Electrical Manufacturers Association para definir formatos y transferencias de datos independientes de los fabricantes para las imágenes digitales de uso médico. DICOM sirve de estándar para la transferencia de imágenes radiológicas y otras formas de información médica entre computadoras, lo que facilita la comunicación digital entre sistemas de diversos fabricantes y entre distintas plataformas.
Ok. Entonces, ¿qué son los archivos DICOM? Pues los archivos DICOM, como bien lo leyó su compañero, son estas imágenes, estos archivos que son universales, de uso médico. Entonces, todas las imágenes que se generan a través de CBCTs, sea cual sea la marca, sea cual sea la fabricación o el país, siempre todos generan un archivo DICOM. Y ese archivo DICOM ustedes lo pueden leer ya sea en una PC, en una Mac, en cualquier sistema operativo. ¿Sí queda claro? Entonces, justo se hizo esto para que las comunicaciones de archivos médicos pudieran ser fácilmente leíbles en cualquier país y en cualquier sistema operativo. ¿Sí queda claro? Pues por eso es muy frecuente que ustedes vean esta palabra DICOM y los archivos DICOM, ¿sí? En la tomografía. Entonces, todo esto es para que ustedes se vayan empapando de las ventajas, desventajas, utilidades de los CBCTs y cómo mandar una orden de realización de un estudio a los pacientes. Entonces, ¿en qué debo fijarme para solicitar un CBCT? Primero, utilizaré un visor propio o solicitaré el examen con un visor. ¿Sí? Entonces, hay según las diferentes empresas, cada empresa tiene un visor. Es un programa para leer, para poder, una herramienta, un programa para leer las imágenes del CBCT. Hay diferentes visores. ¿Okay? Entonces, uno puede pedir el estudio con el visor de esa compañía, o puede decir, no, solamente yo quiero el DICOM sin visor, ¿sí? Para que ustedes tengan este DICOM y ustedes lo puedan leer con la herramienta o con el programa que ustedes tuvieran en su computadora. ¿Sí queda claro? Sí queda claro, doctor. ¿Sí? Bueno. Luego, ¿cómo quiero recibir el examen en la consulta? Entonces, actualmente ya casi todas las empresas de radiología te pueden mandar el estudio por correo o por WeTransfer, ¿sí? Entonces, ya no es, hay algunos que todavía dan el CD al paciente, el físico, pero ya la mayoría te lo mandan por correo y es mucho más ágil, mucho más práctico, porque también hay que ser claros, muchas ya de las computadoras ya no traen puerto para CD. Y hay algunos que necesitan un informe, entonces el informe puede ser por CD, impreso, etc. ¿Sí? Generalmente a nosotros no nos sirve que nos den impreso los cortes. Eso en medicina creo que todavía lo utilizan, pero a nosotros no. A nosotros lo que nos importa es poderlo manejar en la computadora para ir viendo los diferentes cortes y moverle y todo eso. Entonces, algunos ejemplos donde nos puede ser útil. Acuérdense que el CBCT no es, ¿cómo les puedo decir? No es un estudio para todos los casos clínicos, ¿sí? Es en la gran mayoría, como lo vamos a ver
cuando regresemos a la clínica, la gran mayoría con el estudio dentoalveolar, con la radiografía dentoalveolar es más que suficiente. Pero sí va a haber casos donde necesitaremos, además del estudio de dentoalveolar, le vamos a pedir al paciente que se haga un estudio CBCT. Este caso, primer premolar inferior, ¿qué ven? ¿Qué ven al diente? Podrá ser el tratamiento previamente iniciado y pues mal hecho. Entonces vemos ahí que justamente, como dice su compañera, tenemos un tratamiento previamente iniciado, no se ve terminado, el conducto pues, no se ve muy nítido. Entonces, en estos casos es muy valioso el CBCT para ver si no generaron un tipo de perforación, en qué se quedaron, por qué no terminaron, muchos datos que en esta imagen pues no nos puede ofrecer esa información. Entonces vemos cortes axiales, donde vemos el diente como está, en este otro corte donde ya no se ve conducto, este corte, donde lo vemos en un sentido mesiodistal, nos da una muy buena imagen de hacia dónde se estaban yendo en el acceso, ¿no? Hacia dónde se estaban yendo en el acceso. Bien. Doctor, me parece que estaban yendo hacia vestibular. Vestibular, correcto. Entonces vemos que todo esto es la cavidad de acceso. Entonces, si hubieran seguido, si hubieran hecho una perforación hacia vestibular, justamente. Y eso no se ve en la radiografía convencional. ¿Por qué no se ve en la radiografía convencional? Pues porque vemos solamente si se fue hacia mesial o hacia distal. Digo, sí, hacia mesial o hacia distal. Y en esta imagen podemos ver si se va hacia vestibular o hacia lingual en este estudio. Ok. Vemos esta otra imagen, que esta imagen la vemos también en la dentoalveolar, ¿no? Y todo esto nos da una referencia de cómo está el diente, hacia dónde no tenemos que ir, dónde se quedaron, y afortunadamente toda esta información nos sirve para nosotros poder completar el tratamiento de conductos satisfactoriamente, como se ve en esta, que es la radiografía final, ¿sí? De ya cómo se terminó el tratamiento. Esta otra imagen que vemos la destrucción, como sea un problema en el maxilar izquierdo. Entonces nos da una visualización de este problema, cómo fue generando una destrucción masiva en el maxilar izquierdo superior, ¿no? Y esto no solamente se ve con el CBCT. Tercera dimensión. El CBCT también nos ayuda para visualizar
Acuérdense que los primeros molares superiores generalmente van a tener 4 conductos y 2 conductos en la raíz mesiovestibular, como lo vemos en la imagen de la izquierda, ¿sí? Se hizo el tratamiento de ese molar y se localizaron y obturaron 3 conductos, pero vemos ahí que falta el MB2. Entonces, es otra ventaja del CBCT, que nos logra visualizar dónde está el MB2, si hay o no hay, dónde buscarlo. Estas imágenes que nos ayudan mucho porque nos dicen los conductos son ovalados, son tal y tal, pues sí, pero en la vida real, ¿cómo son? Y así son en la vida real. Esa es una tomografía de un paciente y aquí vemos lo que hemos estudiado, que los conductos generalmente en los centrales superiores es más redondo y si ven en los caninos muy oval. En los primer premolar superior son 2 conductos ovales. Entonces todos estos datos nos ayudan y están tomadas de un CBCT. Las imágenes de la arcada inferior igual, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? No, doctor. Bueno, entonces vamos ahora con magnificación del campo operatorio, ¿les parece?